Juan Domingo de Perón, militar y político, fue presidente de la Argentina entre 1946 y 1955. Fueron dos presidencias consecutivas demasiado polémicas para los sectores más conservadores del país, quienes habían dominado la Argentina por décadas. En 1955 no le permitieron terminar su mandato, ya que le obligaron a renunciar y a exiliarse del país para volver a la presidencia en 1973. Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandarán. Antes del gobierno de Perón, el rol de la mujer y el espacio que se le daba en la esfera política era muy reducido y conservador. Las políticas aplicadas a favor de ellas eran pensadas por los hombres más conservadores, que buscaban protegerlas, entre comillas, en ciertos aspectos, subordinándolas y acallándolas, basándose en el pensamiento machista con el que se fue conformando la sociedad occidental. El movimiento feminista argentino había comenzado ya en 1910, donde se realizaban congresos de mujeres de toda Latinoamérica y se reunían a debatir. La mayoría eran anarquistas y socialistas. Pero recién en el peronismo, con la figura de Eva, la primera dama, las mujeres tuvieron una verdadera independencia y pudieron salir debajo del ala del hombre. Se les da una figura combativa y capaz. Lo que se buscó también en el gobierno de Perón fue institucionalizar a la mujer, que forme parte del pueblo sumiso y militante del general, organizadas, empoderadas, pensadoras y activas en esta nueva Argentina de carácter social. Eva Duarte de Perón, conocida como Evita Perón, nació en Los Toldos, Argentina, en 1919. De una familia humilde, Eva era hija no reconocida por su padre. A los 16 años se fue hacia la capital para trabajar como actriz. Allí conoció años más tarde al general Perón, de quien se enamoró y se casó hasta el fin de sus días. Muere en 1952 de cáncer de útero y paradójicamente con su muerte comienza la decadencia del peronismo y el dictamen más autoritario del general. Es una figura muy polémica, fue amada por el pueblo, por los descamisados y por los sectores más damnificados de la sociedad, los sectores bajos. Y odiada por los conservadores, la iglesia y los militares, quienes la miraban con asco y la trataban de chusma, mal vista por ser actriz y por el grado de independencia que estaba tomando en el gobierno. No ocupaba ningún cargo político, pero su palabra y su manera de acudir al pueblo llegaban a todos los argentinos con la misma eficacia que la del mismo Perón. Al asumir Perón, Eva comenzó a dar discursos para las mujeres y los trabajadores, para el verdadero pueblo. Allí se comenzó a fomentar la independencia de la mujer y que poseía las mismas capacidades que el hombre. Esto también sirvió a la campaña, tanto en la parte propagandística sobre la figura de la pareja y el gobierno y entrelazándolo con el partido, como para obtener votos y apoyo social. En la campaña electoral que llevó a Perón a la presidencia se crearon centros cívicos femeninos, asociaciones femeninas y comisiones de dama que surgieron dentro del Partido Laborista y algunos otros independientes. La parte propagandística del peronismo es un pilar muy importante ya que con este se fue fomentando la imagen de líder nato y capaz de Perón. Se peronizaron las instituciones de manera gradual, llegando al punto en que los libros de los colegios poseían dibujos sobre él y Evita. Una de las lecturas obligatorias era La razón de mi vida, una autobiografía de Eva. El encargado de la propaganda y la imagen del peronismo fue Alejandro Apold, un periodista de la época. En enero de 1947 fue designado director general de difusión de la subsecretaría. Luego lo nombraron director del diario Democracia, el primer periódico que se incorporó a la cadena de medios oficialistas. En marzo de 1949, Apold fue nombrado subsecretario de prensa y se desempeñó hasta que renunció. El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley de Sufragio Femenino, que fue el primer paso en la incorporación formal de las mujeres al ámbito político. Con su sanción, las mujeres obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había garantizado solo a los varones, es decir, la obligatoriedad de votar en las elecciones a partir de los 18 años y el derecho a ser candidatos a puestos electivos. A principios de ese mismo año hubo una segunda tanda de inauguraciones de centros cívicos, pero propiciados ahora directamente por Evita y muchos más activos. Estaban presididos, en general, por alguna mujer del barrio que apoyaba vivamente a Perón o por las esposas de dirigentes barriales.
Los centros cívicos se constituyeron con la única intención de cooperar con la esposa de Perón en su campaña de obra y justicia social, asegurar los derechos políticos de la mujer y afiliar a las simpatizantes. El 26 de julio de 1949, en el Teatro Cervantes, se reunió la primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. Allí se crea formalmente el Partido Peronista Femenino, siendo Eva Perón elegida presidenta por amplia mayoría. En dicha organización se desarrollaron activamente las unidades básicas femeninas, acción social como nexo con la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Salud de la Nación. Para las elecciones del 11 de noviembre de 1951, el peronismo incluyó a mujeres en todas sus listas nacionales para legisladores. Votaron por primera vez las mujeres de todo el país. Fueron 3.816.654 sufragios y 2.441.558 apoyaron la fórmula Perón-Quijano. El 63,9% lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8% por la Unión Cívica Radical, concretando el sueño de miles de mujeres. 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon bancas en 1952. En cuanto a la cuestión de la aplicación práctica de la justicia social, la labor de la Fundación Eva Perón fue impulsar la capacitación laboral de la mujer al tiempo de brindarle la atención requerida tanto en sus hogares de tránsito, escuelas de enfermera, hogar de la empleada, en sus policlínicos, hospitales, como en la ayuda social directa que miles de mujeres de Argentina y el mundo recibían. La Iglesia odiaba a Eva ya que ella fomentaba ampliamente la cristiandad peronista y fue conocida como la jefa espiritual de la nación. Es decir, que su figura era tan popular que en su muerte se la comparó con los santos y se pidió al Vaticano que la beatificaran. Se hicieron misas y peregrinaciones masivas cuando falleció.